¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos. Los días pasados, de manera sorprendente, nos hemos quedado todos impactados al ver que ya había la posibilidad de que los bolivianos volvamos a una actividad casi normal, una No, actividad 5 y 8, relacionada 4, 5 y 8. particularmente a lo que son discotecas, bares, cantinas, etcétera. Y de la misma manera, la Pues todavía no posibilidad de vamos. que se Es retorne Marcelo. a las clases escolares de manera semivirtuales, como se había dicho. Sin embargo, sería importante que No te nos entiendo. refiramos a cuáles son las Yo no quiero batería, no posibilidades quiero que tenemos como sociedad sobre este tema y si es que vamos a, Ya. si es que corremos algún riesgo, en fin. Voy a dar la más cordial bienvenida a dos amigos míos. Voy a pedirle por favor a Edgar que me habilite el audio. Lo saludo a Virgilio primero. ¿Qué tal, Virgilio? ¿Cómo estás? Gusto de saludarlo. Virgilio Prieto. Virgilio es epidemiólogo. Hasta hace poco ha estado trabajando en el tema de salud en el Ministerio de Salud. No sé si continúas, Virgilio. Te conozco yo muchos años desde que trabajabas en la Tribuna del Pueblo con mi padre. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias Verónica, un placer saludarla. Sí, hasta el 31 de octubre yo he estado cumpliendo de director nacional de epidemiología en el Ministerio de Salud, a solicitud del presidente de la Academia Boliviana de Medicina, doctor Horacio Toro, para cual funciones del doctor Marcelo Navajas y posteriormente con la doctora Idi Roca. Cumplida esta labor, he vuelto a casa donde yo trabajo en el Servicio Departamental de Salud Servicio y en la departamental. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ok, muchísimas gracias por esa introducción. Si me habilitas el audio, por favor, Edgar, para saludarte y poder conversar un poquito. Edgar Ramos es director de comunicación de la Gobernación y en este momento nos va a hacer conocer un poco lo que es la percepción de la Gobernación, que está muy preocupada ante esa situación. Hola, Edgar, empezaremos por el saludo. ¿Cómo estás? Verónica, ¿cómo estás? No sé si me escuchas, por favor. Perfectamente, ¿cómo has estado? Bueno, decía muchas gracias. Estamos aquí para dar el punto de vista de la gobernación como uno de los 9 gobiernos autónomos departamentales del país que también involucrados en ese tema de cómo enfrentándonos todo este año. Así es, me imagino. Edgar, ayer Félix Pazzi dio una conferencia que nos ha llamado poderosamente la atención, indicando que él no está de acuerdo. Tengo un ruido ahí, tengo un ruido por ahí, eh, indicando que él no estaría de acuerdo en absoluto en la posibilidad de que se vuelvan a abrir bares, cantinas, discotecas, antros, etcétera. Dime, por favor, ¿cuál es la definición, la determinación que se está tomando? A ver, lo que ha indicado el gobernador es que está preocupado por este decreto supremo que ha emitido el gobierno nacional acerca de liberar las restricciones de actividades tanto gastronómicas, culturales y otros, e incluyendo las actividades nocturnas, que es lo que más nos preocupa. Y el gobernador ha indicado que eso se puede hacer porque el gobierno dispone, pero para eso necesitamos una mayor coordinación de parte de los gobiernos subnacionales, particularmente en el Departamento de La Paz, con las fuerzas de seguridad. Comprenderá, Verónica, que el hecho de liberalizar estas actividades y quitarse las restricciones, por lo menos hasta el 15 de enero, como ha indicado el gobierno mediante el decreto supremo, eso implica que se estarían reabriendo las actividades nocturnas. Estamos hablando de bares, de cantinas y de otro tipo de actividades que en nuestro país pues tienen una amplia, digamos, práctica, ¿no? Y también son una actividad económica, eso también es evidente. Sin embargo, estas actividades que tienen amplia práctica y son parte de la actividad económica, también tienen el riesgo de que se pueda, digamos, generar mayor posibilidad de contagios entre personas, porque, pues, una persona, por su organismo humano, al ingerir bebida alcohólica, un poco pierde el control de sí mismo. Claro, claro. Y eso es una cosa muy objetiva, no es juzgar a nadie, ¿no es cierto? Y a Claro. partir de que una persona ingiere bebidas en cierta cantidad,
entonces puede provocarse problemas de Edgar, mayor riesgo de contagio y otros problemas más, porque sí, Edgar, la pregunta sería en este la momento, escucho, pero las discotecas, los bares, cantinas y otro tipo de espacios de esparcimiento dependen de la tuición de la fiscalización de la gobernación, ¿no son más bien una responsabilidad de las alcaldías? bueno, el funcionamiento de estos centros depende de los gobiernos municipales. Pero, por ejemplo, en el caso de los alojamientos, ¿ya? Eso sí es tu visión de fiscalización de la gobernación. Pero comprenderá, Verónica, que la decisión del gobernador de solicitar una audiencia con el ministro de Salud no es del gobernador solamente, es una decisión del Comité de Operaciones de Emergencia del Departamento de La Paz, que está compuesto por los representantes de las alcaldías del Departamental de Salud. Entonces, el Entiendo. gobernador, de acuerdo con la ley 602, es el presidente del Comité de Operaciones y en esa condición de presidente del COED La Paz es que, y en consenso con las autoridades municipales y del SEDES, se ha tomado la decisión de solicitar esta audiencia al ministerio para actuar de manera conjunta, no estar dispersando esfuerzos instituciones del Estado, como puede ser una alcaldía de Achacachi, por decir, o de Copacabana, o del Alto, o de La Paz, por decir, porque tratamos siempre en el COE de manejarnos un criterio único, consensuado entre gobiernos municipales y su gobierno departamental, siempre apoyado por nuestro Servicio Departamental de Salud. Totalmente comprensible. He perdido a Virgilio, no sé dónde se me ha ido, pero quiero hacerle algunas consultas. No sé si podemos regresar, Virgilio, para poder conversar. Yo tengo algunas dudas en este momento relacionadas a esa posibilidad de que se reincorpore, se reabran las actividades a ese nivel. Lo tengo, pero no te tengo todavía con cámara. No entiendo muy bien qué es lo que sucede. Mientras continúas acomodando, Virgilio, yo le preguntaría, Edgar, la mayor preocupación del señor prefecto, del gobernador, es el hecho de que ustedes no cuentan con un organismo específico para ir a hacer este tipo de supervisiones, el control, un equipo de qué sé yo, un equipo, así como hay gendarmes de la municipalidad, no hay pues gendarmes de la gobernación, o sea, ustedes no tendrían las herramientas para poder ir a cerrar estos espacios o a controlar si es que hubiesen excesos, en fin. A ver, Verónica, primero, los gobiernos municipales tienen digamos, un cuerpo de seguridad, pero es básicamente para controles de tránsito y no es especializado en temática de seguridad ciudadana. Comprenderá usted que el tema de seguridad ciudadana está en manos de la policía boliviana, eso dice la ley, la constitución política del Estado, y también las Fuerzas Armadas, como ya se lo ha hecho el, eh, durante las restricciones cerradas, durante las cuarentenas cerradas que hemos tenido. Por ello es que necesitamos esa coordinación urgente con el gobierno central, con el Ministerio de Salud, y a partir del Ministerio de Salud, pues será con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Defensa, para que se pueda coordinar estos controles. No va a ser muy fácil. Comprenderá, Verónica, que desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 8 meses, están cerrados y están Claro, prohibidas las claro. actividades nocturnas. Uh Y -huh. volver de golpe a una actividad irrestricta nocturna a nivel de esparcimiento, diversión, restaurantes, bares, cantinas y todo lo que fuera, eso es lo que puede desatar mayor Por riesgo de supuesto. contagio y eso es lo que ha indicado claramente el señor gobernador. Me voy con Virgilio, que Virgilio Prieto es epidemiólogo precisamente y nos puede orientar un poco. ¿Qué opinas tú sobre esta determinación, esta norma que recientemente ha salido? Virgilio, ¿realmente podría desatarse un rebrote entre los bolivianos? Bien, yo había advertido que lo que temo más son las fiestas navideñas porque las aglomeraciones son mayores, es decir, las compras, todo van a ser más que las que se han vivido durante la época preeleccionaria y posteleccionaria.
porque han sido grupos concretos los que se han, digamos, puesto en actividad, digamos, de relación de muchas personas, ¿no? Aglomeraciones Claro. múltiples. Pero en el momento, en todos los mercados, en todos lados, se va a dar aglomeraciones. Así no haya habido, digamos, esta suspensión, las compras navideñas y demás se van a dar. Es importante que yo creo lo que el gobierno está haciendo es pasar la responsabilidad a la población, Claro. ¿no? Pero la situación es que mucha de la gente no tiene conciencia necesaria. Lo hemos vivido durante la cuarentena rígida, poco después de la cuarentena flexible. Hay sectores poblacionales que no lo asumen. Entonces, ¿cuál puede ser la situación? Si bien se puede abrir ciertas actividades, en este caso también han indicado que deben ser los municipios, los gobiernos departamentales, que como dice el señor Edgar, pueden tener actividades de control, porque acá, por ejemplo, yo he visto hoy micros donde el conductor no lleva barbijo, de las personas no llevan barbijo, no se respeta la distancia, perdón, la cantidad Bueno, pero Virginio, de pasajeros. en ese caso, Virgilio, de repente tenemos inclusive, a ver, yo diría, como que un 60% de conciencia de la población, 60% está con su barbijo y de repente hay un 40% que no. En el caso de la Más o apertura menos de es la bares, relación. ya, en el caso de apertura de Sí. discotecas, de bares, donde la gente, como dice Edgar, ya ha perdido, tú sabes que hay una inhibición del área prefrontal, que es justamente el área de socialización y todo aquello. O sea, ¿qué pasa? Ahí la gente no está en sus cabales. Concretamente, y lo hemos visto, no, y además, por ejemplo, en el espectáculo deportivo, acá no se ha cumplido en los estadios, ¿no? Yo recuerdo el 2009 cuando Influenza H1N1 de partidos clásicos y hemos controlado como sector salud. Entonces, lo que va a hacer falta es mucho, si se ha decidido algo, tiene que haber un control estricto del cumplimiento de las medidas. No se puede ya volver atrás, lo hemos dicho, son 10, casi 9, 10 meses de que la gente... Pero lo otro, si empiezan a haber casos y se empieza a tener la probabilidad de una segunda ola, de inmediato se tienen que tomar medidas restrictivas mucho más duras. Entonces la población tiene que entender lo que... Los únicos países que han logrado, digamos, tener éxito en soltar la cuarentena son aquellos que lo han hecho de una manera gradual y con mucho control. Con mucho control y medidas restrictivas. Y desde luego son países con un nivel cultural muy elevado. Y una conciencia muy fuerte, ¿no? De la Europa, sobre todo nórdica. Pero después, miren, toda Europa está en problema ahora justamente porque para el verano soltar restricciones, ¿no? Entonces es importante, yo Vuelvo creo, con Edgar. Las medidas, pero con todas las restricciones necesarias. Ok, Edgar, mi pregunta sería la siguiente. ¿No ha habido ninguna respuesta? Es decir, seguimos manejando las cosas de manera política en todo caso y el gobierno central no responde a un partido, bueno, a un gobernador que no pertenece a su partido político. ¿Tú ves ese sesgo de pronto de no querer responder, Edgar? No te tengo, Edgar, te he perdido nuevamente, Mucho, lamentablemente. bueno, en un 100% prácticamente. A ver, si me escucha ahora, Verónica. ¿Te escucho? Ahora sí. Hola, Verónica, ¿me escucha? Sí. Le decía que el sesgo que usted menciona era al 100% completo durante el gobierno anterior del movimiento al socialismo. Yo recuerdo que el señor vicepresidente dijo públicamente que no va a coordinar con autoridades de partidos opositores al MAS. Y eso ha influenciado mucho en todo el Estado, ministerios, viceministerios, Pero alcaldes del departamento.
¿Y ahora? Pero ahora por lo menos no hay un mensaje que fuera así. Le hemos escuchado al nuevo vicepresidente en su toma de posesión y ha sido más conciliador, muy distinto de su antecesor vicepresidente. Entonces nosotros confiamos en que el ministro va a recibirnos, va a recibirle al gobernador y a los alcaldes y va a poder conversar con ellos para ponerse de acuerdo. Esta Además, debo iniciativa, Edgar, ha decirle que el sido señor coordinada ministro de también Salud, con el alcalde Revilla. El alcalde también está decidido a poder hacer un lobby con el gobierno central para poder negociar el tema. sí, es el alcalde del Alto, la alcaldesa del Alto, el alcalde de La Paz, los alcaldes provinciales y también el CEDES. Es una iniciativa conjunta del Comité de Operaciones de Emergencia. No es solo del gobernador de La Paz. Él está actuando y enviando la carta en su condición de presidente del COED, el Comité de Operaciones de Emergencia. O sea, es una acción interinstitucional. Perfecto. ¿Y qué sucede en Santa Cruz, Virgilio? ¿Es también así? ¿También de la misma manera se está activando? ¿O más bien de pronto han asumido que tienen que nomás acatar la determinación? Que hay una convocatoria al COED, esta mañana una departamental de epidemiología ha indicado que van a reunir autoridades, alcaldía, la gobernación, el CEDES, para tomar determinaciones, ¿no? Entonces, viene una respuesta departamental la que se va a emitir. Santa Cruz ya está empezando con el rebrote en este momento, Virgilio. Entiendo que de nuevo se han incrementado los casos, a diferencia de lo que había con una curva que había descendido significativamente, pero que ahora de nuevo están elevándose. ¿Es posible aquello? Sí, con algunas irregularidades. Hay días en que aumenta gradualmente, otros en que desciende también. Estamos, la verdad para todo el país es el virus está circulando en nuestro medio, hay fallecimientos, en relación, claro, a los anteriores meses, pero y hay también casos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una falsa sensación de seguridad. Mire, de un partido de fútbol, 2 han positivo y no han tomado las restricciones. ¿Y ahora qué va a pasar con el otro equipo, con el contendiente? Entonces, estas situaciones ameritan una adecuada, digamos, un adecuado seguimiento, asesoramiento de personal técnico, porque después es muy fácil la culpa al sector salud, cuando todos en realidad debemos ser conscientes de que esta es una responsabilidad, ¿no? Yo pondero, por ejemplo, a la labor de ustedes, de la prensa que nos ha ayudado tanto. Sin ello no hubiéramos hecho nada. Los Es, policías, militares y es el bastante. personal de salud que ha expuesto tanto su vida, tantas vidas sacrificadas para echar, puede ser muy grave. Entonces creo Bueno, yo que hace lamentable. falta que todos estén. Ustedes han perdido al director de allá de Santa Cruz, que 2 veces ha caído desafortunadamente en el COVID y finalmente ha Perdón. fallecido, ¿no? Yo le pregunto a Edgar, ¿podemos confiar en que la sociedad pueda auto, no sé, yo diría, auto protegerse, auto limitarse o más bien por el contrario, estaríamos bajo riesgo y la sociedad necesita ahí un ente fiscalizador y una policía que los esté controlando todo el tiempo? Bueno, yo diría 50 y 50 en lo personal, ¿no? 50 en que la gente ha asumido conciencia de que tiene que utilizar barbijo, tiene que guardar cierta distancia, no tiene que generar aglomeraciones y todo ello. Pero también creo que en el caso de, sobre todo los bares y cantinas, y también estas fiestas de fin de año, como indica el doctor Prieto, son factores que podrían, digamos, desencadenar descontrol. Eso es lo que también a mí me preocupa en lo personal y para eso es que necesitamos coordinar con la policía boliviana y con las Fuerzas Armadas si fuera necesario.
Ok, permítame hacer una muy breve pausa. Hemos concluido el primer bloque de programa, pero la próxima media hora quisiera hablar del colegio, de los establecimientos, de la posibilidad de que retornemos a las actividades y saber si es que estamos preparados para ello, saber si es que nuestros hijos no están yendo a correr el riesgo y si estamos todavía en posibilidad de frenar esto o cuántos se están perjudicando realmente. Perder un año de repente es más posible que perder la vida, con la posibilidad de que nuestros hijos retornen a las clases. Enseguida regresamos, espérenos por favor. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. En pleno centro de la ciudad de Cochabamba, Toloma Gran Hotel, cálidamente ejecutivo, pone a su entera disposición todos sus servicios e instalaciones. Haciendo frente a la nueva normalidad, implementamos rigurosos protocolos de bioseguridad para brindarle un entorno confiable y seguro. Nuestro personal se encuentra completamente equipado con trajes e implementos de bioseguridad. Para desinfección de nuestros ambientes inmobiliario, utilizamos tecnología con lámparas UV, apoyando nuestro proceso de limpieza con desinfectantes de grado hospitalario que garantizan una estadía segura. Implementamos diferentes procedimientos en nuestra atención para respetar el distanciamiento social. Seguimos trabajando con el firme propósito de generar en nuestros clientes experiencias satisfactorias, ofreciendo los más altos estándares de confort, comodidad, elegancia y atención personalizada. Porque su seguridad es la nuestra. Los invitamos a disfrutar de una excelente estadía y descubrir la calidez corporativa que nos caracteriza. Los esperamos. Mira cómo es pausar en vivo tu clásico favorito y recrear tu festejo favorito. Mucha actitud. Mira cómo es ver la peli que te encanta a la hora que te encanta. Deli. Mira cómo es ver sus dibujos animados preferidos en su lugar en el mundo. ¡Qué tiernos! Mira cómo es ver el final de la serie después de dar un examen final. Por fin. Mira cómo el asistente de voz te da más bola que tu hijo adolescente. Típico. Hay una nueva forma de vivir el entretenimiento. Cuando quieras, donde quieras, las veces que quieras, en el dispositivo que quieras. Access Plus. Entra a accessplus.tv y entérate. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa, estamos hablando con Virgilio Prieto de la Gobernación de Santa Cruz, especialista en epidemiología, y Edgar Ramos, que es director de comunicación de la Gobernación del Departamento de La Paz, con quien también estamos haciendo referencia a eso. Se viene otra posibilidad, Virgilio, y a nosotros nos preocupa mucho, la posibilidad de que se vuelva a clases. ¿Cuál es el punto de vista de un epidemiólogo cuando sabemos que los niños bien no mueren con la incidencia de los adultos, pero son de alguna manera los que portan y transportan el virus? Sí, es un aspecto esencial que se ha dado en Europa. Aquellos países que han vuelto rápidamente al sistema educativo normal son los que han dado, digamos, una peor segunda ola. Entonces es importante, no sé si me escucha. Perfectamente, le escucho perfectamente. Que se asuma esta situación de una manera, digamos, paulatina, responsable. Y yo creo
ya lo dijo una vez, de las reacciones, el curso de lo que va a ser las actividades sociales, educativas y políticas, va a estar dado por la pandemia. Si nosotros empezamos a tener un parangón con los países europeos, ellos durante la fase de primavera-verano soltó la mayoría, todas las restricciones, las playas, los clubes nocturnos, las fiestas, los bailes, todo. Y para el otoño-invierno han tenido el rebrote. Entonces podría ser que nosotros podríamos tener para la época de otoño o invierno, ¿no? Otoño lo más cercano, más o menos hasta marzo, y como ha sido en nosotros junio, julio y agosto, los meses de invierno, los más crudos, con mayor número de casos y con una gran cantidad de fallecidos. O sea, sí se puede dar. Los niños son portadores, ¿no es cierto? ¿Los niños podrían llevar el virus a la casa, Virgilio? Sí, en la mayoría de los casos, si no tienen comorbilidad, una enfermedad de base, ellos se infectar y no son muy afectados, pero sí transmiten. En realidad en Europa han dicho que son los enfermedades de los abuelos, ¿no? Entonces eso es lo peligroso. Qué preocupante, de verdad. No lo veo a Edgar, si puede volver para que podamos seguir conversando, porque es la misma pregunta para Edgar, ¿no? La pregunta es, Edgar, ¿la sociedad paceña está preparada para poder volver a clases con nuestros hijos a las aulas? Bueno, en lo personal, ya incluso el señor gobernador lo ha indicado y con bastante conocimiento de causa, él fue ministro de Educación y él lo ha dicho bien clarito, en el área rural, en el área dispersa, donde las escuelas tienen cursos multigrado, por ejemplo, donde las escuelas tienen aulas con 8, máximo 10 estudiantes, porque son aulas nucleares, digamos, son aulas rurales. Ahí se podría dar la situación de hacer cursos y clases por vía presencial, pero en el área urbana ya es más complicado. Sobre todo, por ejemplo, en el caso del Departamento de La Paz, en las ciudades intermedias, como por decirle Patacamaya, Copacabana, Chacachi, Caranavi u otros, y más todavía en el área concentrada, el área metropolitana, La Paz y el Alto. Allí, pues no podemos evitar, es muy difícil evitar aglomeración de niños, juegos infantiles, travesuras que son propias de los niños. Eso ya es más difícil de controlar y ahí tendríamos nomás que ver algunas formas alternativas, tal vez partiendo de lo que ha dicho el propio ministro de Educación, alternando días, por ejemplo, puede ser una mitad, un día lunes, miércoles, viernes, la otra mitad martes, jueves y sábado. Creo que es un punto de partida que pudiera debatirse, pero esto tiene que ser consensuado también con los señores profesores, porque Verónica, también está claro que en un aula, en la escuela, ¿quiénes son los responsables de nuestros hijos? Son los profesores, son las profesoras. Y estamos hablando de mediodía o más, ¿no es cierto? Es mediodía, es decir, recreo, 2 recreos, más la concentración dentro del aula y la profesora o el profesor a cargo, y a veces no siempre se puede controlar. Los Bueno, que pero hemos hecho docencia lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que hay que considerarlo. Virgilio, las infraestructuras de los colegios tampoco están preparadas para eso, desde los baños, los aseos, los lugares donde los jóvenes podrían de alguna manera lavarse las manos. No hay, en algunos casos, ni siquiera agua o varios baños para que los niños ingresen. O sea, ¿eso no incrementa el riesgo y la posibilidad de contagio? Obviamente, ¿no? Todas las circunstancias que se dan. Afortunadamente aquí en el municipio de Santa Cruz los colegios fiscales tienen una estructura muy son muy modernos. En la ciudad, el resto de los En departamentos la también. ciudad. Hablo por eso le digo, en la ciudad. Algunos lo han hecho también en áreas urbanas, digamos, intermedias, pero no se da para una situación regular. Advierto yo también que se podrían hacer clases alternas con pocos estudiantes.
Es decir, tenemos que empezar a saber vivir con el. No tenemos que convivir con él, cuidándonos. El uso de barbijo tiene que ser, digamos, imprescindible. El lavado de manos, es decir, los muchachos tienen que entender ya que la forma de vida es diferente. Cuando menos, hasta que tengamos o un medicamento, una vacuna eficaz. Porque mientras tanto tenemos 3 riesgos, yo reitero. Hay un riesgo interno, que es la acción del virus por todo el país. Hay un riesgo periférico, que todos los países de alrededor con pandemia, Claro. y casi todos en actividad muy alta, y primordialmente la Argentina, que sigue subiendo, ¿no? Y el tercero, Europa. Y nuestra conexión con Europa mediante vía aérea es muy fluida de los departamentos de La Paz y Santa Cruz. Y así es como nos llegó la primera ola. La primera ola nos ha llegado de Europa. Y Cochabamba. Directamente, ¿no? Es importante todo esto, verificar, porque las vías son por Pando, por Beni, por La Paz, por Oruro, a este otro lado por Santa Cruz, Beni. Entonces tenemos fronteras muy amplias, somos un país rodeado de frontera porque somos mediterráneos. Así es. Entonces ese es un aspecto muy importante. Un factor mayor. Y yo quisiera conversar con Edgar, no lo tengo nuevamente. Edgar, mi pregunta, y la misma la voy a hacer a Virgilio. ¿Hay algún trámite, hay alguna negociación, algún avance en la posibilidad de que nosotros, ya que las vacunas están viajando por todo el mundo y se las está llevando de un lado al otro, la gobernación está haciendo de La Paz aquí algún trámite, alguna negociación para tener algún lote de vacunas, Edgar? Bueno, en el caso de las vacunas, Verónica, el ente rector es el que está gestionando esto. Recuerde usted que la señora ministra anterior, Heidi Zoca, ya había hecho algunos anuncios. Yo leí por prensa, por lo menos eso, en sentido de reservar algunos stocks de vacunas que pudieran llegar al país, pero era como reserva. Y bueno, hasta ahí llegamos. Luego se cambió el señor ministro. Seguramente el señor ministro Edgar Pozo está poniéndose al tanto de cómo poder enfrentar esto ahora. Y entonces yo pienso que hay que darle un poco de tiempo al señor ministro Edgar Pozo para que pueda tomar las mejores decisiones sobre la base de un análisis muy serio y con asesoramiento, particularmente de nuestros médicos de la especialidad de epidemiología. Las gobernaciones no tienen ninguna posibilidad de hacer este trámite, me pregunto, considerando que de las gobernaciones dependen varios centros de salud. Bueno, en el caso de La Paz, Verónica, particularmente, todo intento de importación pasa por aduana nacional. Claro. ¿No es cierto? Ese es el mecanismo comercial internacional. Y la aduana nacional responde pues a un ministerio. Nosotros hemos tenido, tal vez sea muy prejuicioso, pero hemos tenido mucha dificultad nosotros en el relacionamiento internacional. De hecho, solo le comento como anécdota, durante 5 años no somos sujeto de crédito. Si no podemos nosotros prestarnos plata, ni del BID, ni de la CAF, ni de ningún banco. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que somos sujeto de no crédito porque le debemos al gobierno supuestamente una deuda que nunca ha podido demostrar. Entonces, por ese motivo no tenemos ese factor. Entonces, lo mismo pasa con las importaciones, pasa por el tema de la aduana nacional, el gobierno central. Y eso depende del Ministerio de Economía. Y por el gobierno central. La misma pregunta, Virgilio. Obviamente la respuesta ya está dada, sin embargo, no sé si hay algunas iniciativas individuales. No, nosotros teníamos avanzado todo el tema con AstraZeneca, que es la vacuna Oxford, de la Universidad de Oxford Entonces, esta nos iba a proporcionar dentro de los países privilegiados, 10 países privilegiados, con vacuna para el 20% de la población vulnerable y de mucho riesgo, que son los profesionales y técnicos de salud. Entonces ya se han hecho los cálculos necesarios para aquello, más o menos en 2.500.000 dosis las necesarias para un inicio, que es más o menos el 20% de la población. Y se tenía, digamos, mediante el Fondo Rotatorio Internacional de OPS,
conexiones para hacer adquisiciones múltiples. Como para gobernación. Que los costos bajen. Como gobernación. No, como país. Le estoy hablando de la gestión. De cuando estaba en el ministerio, perfecto. Claro. Y esto sigue, es decir, esto y más seguramente el gobierno lo va a ampliar porque bajo su condición política tiene mucha conexión con China y con Rusia. Entonces las vacunas Sinovac de China y la vacuna Sputnik de Rusia están muy avanzadas también, más de la vacuna norteamericana. Entonces hay muchas opciones que yo creo se han de tomar para tener la vacuna. Esperemos que a corto plazo, todavía no se están utilizando de manera ni comercial, ni siquiera como países lo han unificado, ¿no? Entonces todavía estamos a la espera de aquello. Bueno, en realidad yo les agradezco muchísimo a ambos por haberme acompañado el día de hoy. Virgilio, ha sido un gusto escuchar tu punto de vista y de la misma manera a Edgar. Tu despedida, Virgilio, por favor. Muchísimas gracias, Verónica. Es bueno que usted siga nuestras labores de salud, que podamos mantener informada a la población, que eso hace falta siempre. Y convocar a toda la población, apoyar todas las actividades de salud para evitar un desastre nacional. Muchísimas gracias. No, y ahora gracias a esta tecnología puedo hablar con Santa Cruz, puedo hablar con La Paz, puedo hablar con todos ustedes. Muchas gracias, Virgilio, hasta cualquier momento. No lo tengo a Edgar ya, me imagino tenía una convocatoria importante, pero creo que hemos cumplido con ustedes. Los dejo con este video que creemos que es material interesante para comprender lo que sucedió en la apertura o no de algunos países en el tema tanto de escuelas como de espacios de entretenimiento. Nosotros nos vemos el día de mañana. Un abrazo hasta entonces. Por rebrote de coronavirus, España cierra discotecas y anuncia nuevas medidas. Las autoridades españolas decidieron este viernes el cierre de discotecas y la prohibición de fumar en la calle sin respetar la distancia de seguridad. Como parte de nuevas medidas para contener el rebrote del coronavirus. España es uno de los países del mundo más golpeados por la pandemia. Registró el jueves 3.000 nuevos casos en 24 horas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, presentó una serie de medidas que se aplicarán en todo el territorio. Tras una reunión de emergencia de las autoridades sanitarias de todas las regiones de España. Para luchar contra el rebrote se cerrarán discotecas, bares nocturnos y salones de baile. Los restaurantes y otros bares deberán cerrar a la 1 de la mañana. Y no podrán recibir más clientes pasada la medianoche. Estará prohibido fumar en la calle, salvo que se pueda mantener una distancia de seguridad de 2 metros. Esta medida, que sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ya está en vigor en 2 de las 17 regiones autonómicas, Galicia y las Canarias. En las residencias para ancianos, las visitas serán limitadas. Y los nuevos residentes deberán pasar por un test de COVID-19 para su admisión. Las regiones son invitadas a efectuar campañas de test en los grupos de población de riesgo. En los barrios y aglomeraciones particularmente afectados por la pandemia. El ministro no indicó en lo inmediato la fecha de entrada en vigor de estas nuevas restricciones.
Encienden las alarmas en los colegios privados de Medellín por los primeros contagios de COVID-19 tras retomar las clases presenciales. Las autoridades reportaron 2 alumnos que dieron positivo para el virus. Tras el inicio de clases presenciales hace varias semanas en los colegios privados de Medellín, la Secretaría de Educación de la capital antioqueña aseveró que 2 menores resultaron contagiados con COVID-19. 2 colegios privados de Medellín con 2 casos que aún no han sido reportados oficialmente a la plataforma Medellín Me Cuida y al sistema de salud ciudad. La información entregada por los centros educativos indica que los casos son aislados y no se contagiaron dentro de la institución. 1 en cada colegio, casos aislados además que se contagiaron no en el colegio, que no fallaron los protocolos de bioseguridad, que los protocolos están a punto y que se contagiaron pues en otros espacios. La secretaria de Educación, Alexandra Gudelo, advirtió que el riesgo sigue latente. El riesgo hoy existe para todos, por eso debemos seguirnos cuidando, cuidar a los nuestros, usar buenos tapabocas, usar el gel, el alcohol personal constantemente, si no tenemos cómo lavarnos las manos en el momento y en todos los espacios en los que estemos tomarnos la temperatura y estar muy atentos. Las autoridades sanitarias realizaron el cerco epidemiológico de los 2 estudiantes para evitar posibles brotes de COVID-19. Los resultados de estas pruebas fueron negativos.